Esta es la historia de un edificio que forma parte de nuestra ciudad desde hace 70 años. La gente notó su lenta aparición y observaba con admiración su gran esqueleto de hierro y cómo sus cimientos resultaban insuficientes para sostener su peso. La construcción de este edificio, conocido primero como el Nuevo Teatro Nacional y actualmente como Palacio de Bellas Artes, tuvo antecedentes de muy diversa índole. Lleno de cambios sociales y culturales, nuestro país vivía sus primeros años de independencia. Hacia 1830, la ópera adquiría gran importancia en la sociedad de aquella época. Las representaciones de compañías extranjeras reunían a un gran número de espectadores en el teatro conocido como Coliseo Nuevo, que puede considerarse como el primer ancestro del Palacio de Bellas Artes. Cerrando la avenida 5 de Mayo, en la actual calle de Bolívar, el Teatro Nacional fue construido por el arquitecto español Lorenzo Hidalga a solicitud de un particular, con apoyo del gobierno de Santa Ana. La obra se inició en febrero de 1842 para inaugurarse 2 años después. El teatro podía recibir 2.395 espectadores sentados, algo más que el actual Palacio de Bellas Artes, convirtiéndose en el centro de la vida cultural, social y política de la capital. El patio cubierto con el techo de cristal era parte importante del edificio, y en él se celebraban grandes fiestas y reuniones. Este patio se convertiría en uno de los orígenes de la idea de Boari para cubrir con vitrales las cúpulas del gran hall del Nuevo Teatro Nacional. El programa de actividades artísticas era muy ambicioso, aunque se veía sujeto a los vaivenes de la vida política mexicana, como ocurría con el nombre mismo del recinto. Pasaría de Santa Ana a Vergara, y luego a Nacional, para regresar al primero y ser nacional por segunda vez. Con Maximiliano se vuelve imperial y termina sus días como nacional, heredando este nombre a su sucesor. A finales del siglo XIX, el crecimiento urbano de la ciudad era muy grande. Las corrientes culturales extranjeras imponían a nuestro país una vida intelectual que se quería cosmopolita. El gobierno de Porfirio Díaz concibió así un ambicioso programa de obras públicas y los estilos europeos se convirtieron en el modelo a seguir. La realización de las obras atrajo a nuestro país a un gran número de arquitectos extranjeros como Adamo Boari y Silvio Contri, por mencionar algunos. Sus ambiciosas edificaciones, resueltas con la tradición de la Academia Europea, ocuparon algunos de los espacios más significativos de la Ciudad de México y son hoy parte de su historia, como el edificio de Correos y la antigua Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Los arquitectos mexicanos Antonio Rivas Mercado y Guillermo Heredia también participaron en estos proyectos, elaborando respectivamente los monumentos a la Independencia y a Benito Juárez. Estos planes incluyeron la creación de una de las construcciones más relevantes de nuestro país. Al ampliarse la avenida 5 de Mayo, se demolió el viejo Teatro Nacional para hacer uno nuevo, más suntuoso, al costado de la Alameda. Aunque inicialmente el proyecto fue encargado a los arquitectos Adamo Boari y Gonzalo Garita, este fue realizado finalmente por el primero. El nuevo Teatro Nacional pretendía emular el lujoso Teatro de la Ópera de París de Charles Garnier. En su proyecto, Boari hizo algunas modificaciones al esquema del mismo, al trasladar la cúpula principal de la parte superior de la sala del teatro al gran vestíbulo de la escalera, con 2 cúpulas menores adyacentes. El espacio frontal del nuevo Teatro Nacional sería así un gran vacío o hall, como lo llamara Boari, dominado en la parte baja por una gran escalera a semejanza de la de París. En la parte superior de este hall destacarían la cúpula central y las 2 semicúpulas laterales, con estructura de metal pero recubiertas con vitrales de colores. Una cubierta similar debía existir en la sala de espectáculos misma, cuyos vitrales la iluminarían con luz natural durante el día. Estas soluciones eran comunes en la época. El proyecto de Boari para el nuevo Teatro Nacional responde por completo a la tradición académica de su época. Para algunos elementos específicos de la decoración, Boari llamó a colaborar a escultores como Leonardo Bistolfi, quien realizó el gran conjunto del frontón curvo de la fachada principal, La Armonía, y al escultor A. Boni se le encargaron los desnudos femeninos de las fachadas laterales. Sin embargo, para los restantes detalles ornamentales, Boari se inclinó por la tendencia decorativa de moda a principios del siglo XX.
el llamado Art Nouveau. Aunque no existe una arquitectura propia de este estilo, la decoración del mismo está inspirada por algunas formas vegetales y cierta tradición ornamental del medioevo. Por ello es que los elementos Art Nouveau del nuevo Teatro Nacional solo se encuentran en determinadas partes del edificio, como las columnas y sus bases, fustes, capiteles y cornisas, así como en los mascarones con rostros humanos, cabezas de animales y elementos de la flora mexicana distribuidos en antepechos, áticos y cornisas, realizadas por Fiorenzo Gianetti. El Art Nouveau también se encuentra en la herrería de Alessandro Mazzucotelli, quien ejecutó las rejas de hierro de puertas y ventanas de la parte baja del edificio. Siguiendo el mismo modelo, una parte de las mismas fue realizada por el mexicano Luis Romero entre 1920 y 1933. Igualmente está el Art Nouveau en el grupo escultórico que remata la cúpula principal, el mosaico del arco de la Boca Escena y el vitral de la sala de espectáculos con el tema de Apolo y las musas, todos ellos del húngaro Geza Marotti, así como en la obra realizada por la casa neoyorquina Louis Comfort Tiffany, que envió a México al escenógrafo Harry Stoner para hacer la pintura reproducida en el mosaico de vidrio opalescente que recubre el telón de acero del escenario. La obra del nuevo Teatro Nacional se inició en 1904 y debía estar terminada antes de las celebraciones del centenario de la Independencia en 1910. Pero estos planes se vieron frustrados, ya que los costos de la obra aumentaron considerablemente. La imprevisión técnica de Boari se hizo evidente al comenzar el hundimiento de la estructura. Ya Gonzalo Garita se lo había advertido, pero el italiano decidió ignorarlo. Una ataguía de láminas de acero e inyecciones de cemento, así como la compactación natural del terreno, detuvieron al fin el hundimiento hacia 1920. Pero un factor más interrumpió la construcción, cuando en 1913 la etapa más intensa de la Revolución Mexicana impidió todo trabajo. Adamo Boari regresó a Italia en 1916 y los nuevos gobiernos revolucionarios hicieron algunos intentos por continuar con los trabajos, pero los primeros avances fueron interrumpidos, aunque ya se había tomado la decisión de que el edificio fuera más que un teatro, acercándose a las funciones del que sería llamado Palacio de Bellas Artes. Finalmente, en 1930 es posible concretar estos propósitos con el arquitecto mexicano Federico Mariscal a la cabeza. El proyecto de conclusión se ejecuta y termina en 1934. Azulejos blancos y amarillos concebidos por Roberto Álvarez Espinosa revisten la cúpula. El gran hall está recubierto con mármoles nacionales de raros colores, con elementos decorativos de bronce, acero y cristal elaborados en París por la casa Edgar Brandt, a partir de los diseños de Mariscal dentro del estilo decorativo de aquellos años, el Art Deco. El monumento de mármol concebido por Boari era una realidad de impresionante arquitectura, pero la nueva decoración interior concebida por Mariscal lo hizo más imponente, mediante las grandes lámparas con formas de crótalos y rematadas por mascarones de acero inspirados en el arte maya. Los pasamanos y la herrería con figuras de cactus, nopales y el escudo nacional son otras huellas de su innovación. Pero sobre todo la decisión de convertir al nuevo Teatro Nacional en el Palacio de Bellas Artes consiguió convertir al recinto en un lugar de mayor utilidad, al que tendría acceso todo el pueblo mexicano. Para ello se modificaron las escaleras y el gran salón de fiestas de Boari, que quedó transformado por Mariscal en galerías para exposiciones de artes plásticas, mismas que actualmente conforman el Museo del Palacio de Bellas Artes. Las paredes del Gran Hall recibieron la obra artística de los grandes muralistas que fueron convocados para decorarlas. Así, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Roberto Montenegro y Jorge González Camarena se convirtieron en partícipes de un proyecto que se hacía el más ambicioso de la historia cultural de México en muchos años. La sala de espectáculos fue ampliada y sus formas finales obedecieron también al estilo Art Deco, con bronces y aceros similares a los del hall y un revestimiento de ónix en los arcos de la bóveda. Aquellos trazos en papel que Adamo Boari diseñara cobraron forma y llegaron a su culminación con Federico Mariscal, en cuya etapa se decidió convertir al nuevo Teatro Nacional de Boari en algo más que eso,
en el recinto cultural más importante de nuestro país, el Palacio de Bellas Artes, cuyo interior alberga todas las expresiones artísticas de México y del mundo.